Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace hoy presentarles el libro titulado Libérate del miedo escénico, del presente autor Elizabeth Rosas. Pueden iniciar. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Me presento, mi nombre es Jessica Sánchez, soy periodista y comunicadora de la Feria Virtual. El día de hoy tendremos un libro que yo sé que para muchas personas hablar en público sigue siendo quizás uno de los mayores temores, incluso mucho más que otras situaciones que implican un rango considerable de estrés. Sin embargo, es una de las habilidades más poderosas para transformar la vida, abrir oportunidades y también conectar con otras personas. El día de hoy conversamos con Elizabeth Rosas. Ella es mentora en comunicación y liderazgo transformacional con más de 30 años de experiencia formando profesionales y acompañando procesos de crecimiento personal. Su trabajo se centra en algo clave: ayudar a las personas a encontrar su voz y comunicar con seguridad, autenticidad y propósito. Elizabeth, bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes en esta Feria Internacional del Libro en Colombia, Bogotá, Colombia. Gracias por este espacio, Jessica. Muy buenas tardes para ustedes. Buenos días para Estados Unidos, algunas partes. Bienvenidos. Gracias a ti, Elizabeth, por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos cómo surge esa idea de querer ayudar a las demás personas a tener un miedo que es muy común en la sociedad. ¿Cómo nace esta idea de crear un libro para apoyar a las demás personas para hablar en público y liberarse del miedo escénico? Pues fíjate que nace justamente en un tiempo para mí fuerte, un tiempo sobre todo en el cual requería yo de tener precisamente una preparación mm, bien con una metodología. Yo inicié en el 2015 en un club donde, donde se practica la comunicación y el liderazgo. Y a través de estar sentada en esas sesiones, precisamente fue que vino mi inquietud y dije, yo por 26 años laboré en una institución de educación pública, que es la Universidad Autónoma de Baja California en México, específicamente en Mexicali, Baja California. Y como responsable de una área de educación continua, pues vi precisamente a cada uno de los instructores, capacitadores, académicos, incluso con bastantes años, cómo hablar para el público a veces pues implicaba esa preocupación, ese estrés de cómo lo voy a hacer o cómo debo de hacerlo. Pues me integré yo a un club donde se practica la comunicación y el liderazgo y justamente en esas sesiones fue que dije, este club, este tipo de capacitación debe de irse a la institución. Si bien es cierto, hablar en público pues nunca fue una materia ni de primaria, ni de secundaria, ni menos de high school preparatoria en la universidad. Una materia que considero que se nos ha quedado a deber, así como una materia específica de llevar tus finanzas, el hablar en público, cómo a veces nos limita incluso a veces la relación entre la propia familia o con las amistades. Y fue entonces que abrí un club precisamente para la institución. Soy fundadora del club Cimarrones UABC en la institución y pues ya llevamos nuestro cuarto año. De ahí precisamente al escuchar a cada socio que se integraba a este club, la primera pregunta: ¿por qué te interesa integrarte al club? Pues el temor a hablar en público. Y ahí nace entonces, después de yo ser coautor en un libro en la propia universidad con el libro Mis experiencias universitarias, pues me di a la tarea de dije, voy a escribir un libro precisamente donde mi experiencia, que desde muy pequeña ha sido estar frente al público en diferentes actividades y eventos,
pues fue que me di a la tarea y de ahí nace este libro, Libérate del miedo escénico. Wow, Elizabeth, qué impresionante que no solamente sea como el libro, sino el club, las experiencias, las mentorías, realmente es que lo llevas a un ejercicio muy práctico. Pero entonces aquí vamos a ir desglosando poco a poco este tema. ¿De dónde crees que nace precisamente ese miedo de las personas? ¿Cuál es el verdadero origen de el hablar en público de las personas? ¿Qué has identificado tú en tus años de experiencia? Pues fíjate, el miedo a hablar en público no viene justamente del escenario en sí, ¿sí? Cuando estamos frente al público, sino de ese juicio social que a veces nos hace ruido en nuestra cabecita. Su origen viene desde nuestro cerebro, que busca protegernos precisamente por ser evaluados o rechazados incluso, o no generar ese impacto que a veces la gente espera en nosotros. Viene precisamente de ese temor que tenemos al ser evaluados. Esa amenaza no es real. Es como cuando decimos, estás preocupado por algo que ni siquiera sucede todavía. Pero el cerebro sigue reaccionando, acelera el corazón de repente, empiezan a sudar las manos, ya me empieza a sudar la frente, se me empieza a mover una mano, un pie, genera tensión y se bloquean las ideas. Nos ha pasado, incluso hemos estado en concursos donde el concursante dice, se me olvidó. Y por más esfuerzo que haga, es precisamente el cerebro donde hace ese bloqueo al miedo, al temor, al ser juzgados, el que me están viendo. Por eso muchas personas sienten que se quedan en blanco. No es falta de capacidad definitivamente. Todos tenemos algo que aportar, algo que dar de conocimiento, de ofrecer a quien nos escucha, pero es una respuesta automática. El miedo a hablar en público precisamente se le denomina glosofobia, que viene de gloso, que es la lengua, y fobia, pues el temor. Y de ahí se conforma precisamente el temor, glosofobia, que es el temor a hablar en público. Fíjate qué importante de tantos temores, de tantas fobias que hay y diferentes fobias a un animal, por más pequeñito, hay personas que le tienen miedo a un animalito, pero aquí justo el hablar en público viene de esa terminología griega que es gloso, de lengua, y fobia, de miedo, miedo a hablar en público. La clave está definitivamente en entender que no necesitas eliminar esa reacción o ese temor, sino aprender a interpretarlo correctamente. Es energía, no peligro. Ya no luchas contra el miedo, de hecho, lo utilizas como impulso, como quiero volver a hacerlo después de la primera vez, ¿no? Para comunicar con más presencia. Y es ahí justamente donde empieza el cambio. Justamente eso le quería preguntar, que si era posible eliminar completamente o hay maneras de gestionarlo. Pero bueno, ¿qué es lo primero que debería entender o qué es lo primero que debería aprender alguien que sí, que quiere mejorar su forma de comunicar? Sí, bueno, definitivamente lo que me decías ahorita, que justo lo que querías preguntar, hay herramientas. El problema no es sentir nervios, es no saber qué hacer con ellos, incluso es cómo gestionarlos, que es lo que me decías, no, qué herramientas hay. Sí. Yo les comparto en mi libro pues varias herramientas, de hecho he sacado un ebook con 100 estrategias y herramientas también. Pero básicamente estas herramientas concretas que yo les comparto son la respiración consciente. Si Ok. yo llego a dar un mensaje o empiezo a hablar incluso ahorita con mi respiración acelerada, preocupada, incluso mi voz va a salir distinta. Posiblemente mi voz salga incluso en un mensaje plano, ¿sí? Que no tenga ese sentido de voz que, por ejemplo, hoy te puedo decir que mi mensaje probablemente está siendo en un tono muy plano, ¿sí? Ujú. Escuchas, definitivamente, si yo manejo precisamente una buena respiración y consciente, y sobre todo también esa preparación estratégica de una estructura bien para dar tu mensaje, y sobre todo una práctica progresiva, porque no va a ser eliminado
antes de, si no te expones al público. Con el tiempo lo que antes era bloqueo ahora se convierte en ese impulso. Y ese es el punto clave. Tú me decías que debería entender alguien que quiere mejorar su forma de comunicar. Pues lo primero que alguien debe entender es que la confianza no llega antes de actuar, llega después de. No puedo decir yo que ya puedo hablar en público si no me he expuesto todavía. Si a lo mejor solamente hice mis prácticas de la respiración consciente, si a lo mejor ya tengo la estructura del mensaje, pero si todavía no lo presento, si todavía no me expongo ante el público, no puedo decir que antes de actuar yo estoy lista. Eso va a llegar después. Y muchas personas incluso esperan sentirse listas cuando dicen que ya hablan bien, que ya lo pueden hacer. Pero eso nunca ocurre, nunca ocurre de forma previa, ocurre cuando ya estás frente al público. Bueno, digamos que hay muchas personas en ese momento que nos están viendo y que dicen, no, es que yo realmente siempre que me subo a un escenario, siempre que voy a exponer una idea en público, me pasa esto, me pasa lo otro, siento nervios. ¿Qué debería entender esa persona y por qué es importante realmente comunicarnos no solamente con un público, no solamente frente a a una presentación, sino porque es importante la comunicación en general para nuestras vidas, para con las demás personas y también de alguna manera para nosotros? Definitivamente es importante porque, pues si bien es cierto, la relación, como mencionaba anteriormente, no solamente en nuestra familia, se puede dar de manera más liviana, más comprensible, más clara, que a veces no damos una respuesta o esperamos que el otro nos esté entendiendo. Ujú. Y qué entender definitivamente en este tipo en esta habilidad de hablar en público. Definitivamente la habilidad se construye con la acción. Si no ponemos acción, si no lo practicamos, si no hablamos frente al público, ¿cuántas veces incluso evitamos el si alguien nos pide a lo mejor dar una plática o simplemente en un evento familiar donde hay que dar un mensaje, el fin de año tal vez? No, hazlo tú. No, es que tú hablas mejor. No, es que tú sabes y ya lo has hecho. Entonces evitamos esas oportunidades que, si bien es cierto, en nuestros mensajes todos tenemos algo bueno, algo bonito, alguna reflexión que dar, alguna experiencia, y la desconocemos. Y el día que llegamos a escuchar a esta persona hablar, decimos, wow, nunca lo había escuchado hablar de esta manera. Y es que a veces no nos damos esa oportunidad precisamente de hacer esa reflexión o esa retroalimentación, de hablar frente al público y hablar en familia, en público, en una reunión o en un brindis, estar preparados y hacerlo de esa manera. No hay más que hacerlo, practicar, practicar y practicar. Y eso marca la diferencia. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tus consejos. Hay otra cosa y es un tema muy interesante y es justo lo que estamos haciendo nosotras dos en este momento. Estamos haciendo una presentación por medio de la virtualidad. Y es que este aspecto siento que también lo cambia todo porque es que ya no estamos frente a 100, 200 personas, 10, 20 personas, sino que solamente estamos frente a la cámara. Eso también es algo que le da y que activa estos sistemas de defensa y que activa este miedo escénico en muchas personas. ¿Son las mismas técnicas? ¿Son técnicas diferentes? ¿Cuál es la técnica que una persona puede utilizar solamente para enfrentarse a la cámara? Justamente, y como lo acabas de mencionar, estos tiempos, hoy precisamente hablar en entornos digitales cambia completamente la dinámica de la comunicación. En presencial tienes una retroalimentación inmediata. Te das cuenta o sientes la mirada de aquella persona que ya se aburrió, aquella persona que siente que no le está quedando nada presente, esos gestos que hizo alguna persona o a la persona de al lado que le está comentando algo respecto al tema. Se siente esa vibra cuando tu público precisamente está consciente o está activo o está con esa energía que se requiere precisamente de todo el público, o la que en este caso el expositor pues está esperando.
siento que se me está aburriendo la gente que tengo frente a mí en lo presencial. Y en lo virtual, esa información se reduce o desaparece. ¿Por qué? Porque justamente en este momento solo es mi voz la que puede ser clara, la estructura que es más ordenada en todo caso, por ejemplo aquí seguramente las preguntas, ¿cómo voy a seguir yo ese programa? Tienes que construirla activamente. Además de la distracción es mucho mayor en línea. Ahorita pudiera entrar posiblemente otra persona y eso distrae. Justo cuando inicias, o en este caso el expositor, un ejemplo básico y primordial es la luz. El reflejo de la luz que tenemos justamente para que nuestra imagen se vea bien reflejada. Si yo tengo una luz a espaldas, pues se va a ver oscuro mi rostro, no se va a ver bien. Ponemos muchos focos, pero no tenemos claro justamente dónde debe de ir esa luz. Algo muy importante también y que es un distractor es tener a lo mejor muchas imágenes a espaldas, en este caso, de un instructor. ¿Qué es lo que llama la atención? No se está poniendo atención en quien está impartiendo, en este caso, la plática, el curso, quién es el instructor, sino se está poniendo atención qué es lo que tiene atrás precisamente en esa imagen. Si la planta, ¿cómo se llama esa planta? Si la imagen, ¿quién será en esa fotografía? ¿O dónde es ese lugar que se ve en esa fotografía? Entonces es una distracción que debemos de evitarla. Mejor poner un fondo de pantalla o ponernos en un lugar, en una pared, donde no haya distractores. Y ese sería uno de los focos principales precisamente para que la distracción pues sea lo menos posible. Además, la distracción es mucho mayor en línea, así que el mensaje debe ser directo y dinámico. Y si de repente sentimos, pudiéramos, de repente las cámaras todas apagadas, ¿no? He visto yo muchas conferencias que todos, las cámaras apagadas, cerradas las cámaras, y solo un instructor dando, y me ha tocado participar así. Entonces, me da hasta a mí ansiedad el como sentir que no estoy acompañando al instructor, porque del otro lado estoy pensando, ¿estará ahí la persona? Si le pido que participe, seguramente no está, o la posición en la que está, pues muy cómoda, que es válida, pero se les pide apagar las cámaras. Esto pues lo llaman que por la velocidad, ¿no? Que no haya interferencias en cuanto a la velocidad. Pero esos son distractores, por ejemplo, que en lo presencial pues definitivamente se ven. Y en línea no es que sea más difícil, es que se requieren habilidades precisamente distintas. En mi libro les comparto desde qué luz tener, de qué lado tenerla, Wow. qué tener de fondo, ¿sí? En virtual no gana quien habla más, gana quien se ve clara su imagen, se escucha su voz y transmite intención. Precisamente transmitir intención y conectar con las personas. Siento que mm, usualmente cuando vemos oradores en línea nos quedamos ya sea por los factores que tú dicen, está bien, nos están presentando un mensaje dinámico, estoy conectando con lo que dice, pero ¿cómo encontramos en tu libro estas pautas para realmente desde la virtualidad generar una conexión real con el público, con las personas que nos están viendo? Excelente pregunta. Justamente lo estamos viviendo el día de hoy, lo hemos venido viviendo durante las presentaciones anteriores. La conexión en línea sí es posible, pero requiere intención. Primero, mirar a la cámara. Probablemente no se note mucho. Yo, por ejemplo, tengo lentes, pero volteo a la cámara y se me pueden ver mis ojos que estoy volteando a la cámara, o si estoy volteando porque quiero ver si está Jessica todavía ahí en la cámara, ¿sí? Entonces, como si fuera una persona, voltear a la cámara justo o de repente voltear a lo que es la pantalla, a donde están las personas para ver si o si está todavía la persona o me está indicando algo la persona, pero no estar siempre volteando hacia la pantalla. Segundo, usar ejemplos reales o historias que humanicen. Podemos iniciar con alguna historia, con alguna reflexión, por supuesto, tratándose del tema en el que del que se va a hablar.
Y pues tercero, involucrar a la audiencia con preguntas o llamadas a la acción. ¿Cuáles serían esas llamadas a la acción? Por ejemplo, si yo les pido que compartan o digan sí o no, respondan a alguna pregunta que hice para ver si precisamente están activos, si tienen cerrada su cámara los participantes o asistentes, pues sé que están activos y que están ahí. Ahí es donde viene esa conexión donde, no estoy sola dando mi conferencia. Está la gente ahí participando, ¿sí? Y esa sería precisamente como contestar en el chat o poner alguna reacción, ya sea un emoji, manita, que justo en este caso los medios virtuales pues cuentan con ellos, como levantar la mano para preguntar, estas y muchas otras reacciones que vienen incluso en el mismo programa en el cual se esté utilizando. Muchas personas hablan en digital como si estuvieran solas y eso se siente distante. No se comparte o estamos hablando y no hay preguntas, no hay interacción. En cambio, cuando haces pequeñas pausas y precisamente le preguntas al participante algo, pues precisamente es una forma de comunicar que genera cercanía. La tecnología definitivamente no elimina la conexión, solo cambia el canal, el medio. Y hoy tenemos que acostumbrarnos a que llegó para quedarse la tecnología en línea. Quien entiende eso logra comunicar con la misma fuerza que en lo presencial, definitivamente. Hay muchos oradores que son muy, muy, muy buenos dando conferencias, que hacen muy buenos speeches, pero que al momento de enfrentarse con la cámara sienten que no comunican de la misma manera ni con la misma efectividad. ¿Tú qué le dirías a ese tipo de personas o qué consejos sí le darías a ese tipo de personas que sienten que no conectan igual en lo virtual que en lo físico o incluso al revés, que conectan mejor en lo físico que en lo presencial? Sí, definitivamente es una percepción muy común y es Ujú, completamente válida. ujú. Digo, se vale de repente, el mismo orador está haciendo también su esfuerzo por sentirse pleno, sentirse bien. Probablemente en los últimos minutos le llegó alguna noticia y está haciendo todo su esfuerzo por sacar adelante justamente la participación. En lo virtual de repente ladró el perrito y no queríamos que ladrara, de repente alguien entró al lugar y nos habló, hubo una interferencia en cuanto al sonido, se está cortando mucho la señal, eso puede suceder y es precisamente donde también tenemos que estar preparados justamente con la respiración, justamente como cómo manejar precisamente ese medio. Comunicar en lo digital es una habilidad distinta que requiere también entrenamiento. Si antes yo tenía mis fondos virtuales muy llamativos, pues busco esas otras opciones y dependiendo también del tipo de conferencia en la cual esté. No se trata de que no eres bueno o es malo o lo hizo muy mal, sino que aún no se ha desarrollado precisamente esa habilidad. En mi libro les comparto justamente qué hacer y qué evitar. También la solución es práctica, es consciente también. Lo que yo les recomiendo es hacer una grabación, por ejemplo, puede ser una o dos personas, grabarte, hablar, exponer 2 minutos un tema, hablar del tema, grabarte, después, ahora esa grabación, escucharla, solamente escuchar. ¿Cómo me escucho yo al hablar? Lo hago de manera plana, levanto de repente la voz cuando tengo que hacerlo con fuerza o bajo la voz cuando tengo que hacerlo también de esa manera, avisándole que es una reflexión a la persona que me está escuchando. O definitivamente sigo plano o sigo en el momento, en el tiempo de mi mensaje, como en este caso, por ejemplo, las preguntas, ¿cómo me escucho? Ahora lo que voy a hacer es solamente verme, cómo me vi ante la pantalla, sin escucharme. ¿Se ve bien? A lo mejor tengo una postura que requiere todavía de ajustes. Si estoy muy recargada, muy cómoda, si tengo las manos localizadas en una parte donde distrae, en este caso al participante o quien me esté escuchando, en vez de poner atención al mensaje. Y ahora finalmente, escucharla completamente y verte.
¿Cuáles áreas de oportunidad tienes ahí como para decir, la próxima vez no hago esto? O puedo mantener esto. Me gusta por ahí en mis evaluaciones que hago también utilizar la técnica MIMO, que es mantener, incorporar, omitir, ¿sí? Siempre, ¿qué voy a omitir para la próxima presentación? ¿Qué voy a mantener? ¿Qué voy a incorporar? Sí, entonces esa sería la técnica o lo que yo les puedo compartir. Ver cómo usas la voz, ves cómo utilizas tu lenguaje. Si tienes muchas muletillas, bueno, también hay técnicas que también hablo yo de estas técnicas en cuanto a las muletillas. Y básicamente es todo en la regla de oro que yo le llamo la respiración. La técnica de oro es la respiración, porque esa también me va a ayudar muchísimo a yo poder hacer pausas, a eliminar esas muletillas que a veces estropean muchísimo nuestro mensaje. Y pues la claridad del mensaje con el tiempo empiezas a sentirte más cómodo y natural también. La clave no es evitar hacer las cosas. Hoy gran parte, de hecho, de la comunicación ocurre en entornos digitales y dominar ese espacio ya no es opcional, es una ventaja competitiva. Sí, es bastante necesaria, Elizabeth. Ahora nos Sí, vamos a hablar un poco sobre tu carrera como coach, como mentora. Tú nos hablas sobre el liderazgo transformacional, pero cuéntanos qué relación realmente existe entre liderar y saber comunicar. gracias por la pregunta. Un tema que me apasiona definitivamente también. He tenido muchas experiencias, incluso personales, con jefes inmediatos, coordinadores, jefes ya en puestos directivos, donde ese liderazgo no es la misma. Digo, hay una relación. El liderazgo y la comunicación están completamente conectados y es donde yo me he topado que no hay conexión en muchas partes, sobre todo en los puestos de jefatura, no hay esa conexión de liderazgo con comunicación. Un líder no solo tiene ideas, tiene la capacidad de transmitirlas de forma que otros las entiendan, pero también las compartan y actúen. Sin comunicación, el liderazgo definitivamente no se materializa. Puedes tener visión, puedes tener muy buena forma para expresar precisamente tus ideas, pero si no generas impacto, no hay un buen liderazgo. Comunicar bien es influir, es movilizar, pero también es inspirar. Liderar y comunicar son con empatía. Es lo mejor que te puedes encontrar en un jefe, por ejemplo. Por ahí escuchaba mucho la palabra de jefe a líder. Y dices, ah, caray, ¿cómo que de jefe a líder? Pues si el jefe sentiríamos que un jefe ya tiene ese nivel de liderazgo y tiene una buena comunicación, pues en muchos de los casos no existe así, desafortunadamente. Así es que la comunicación y el liderazgo van tomados de la mano, deben de ir tomados de la mano. Liderar y comunicar con empatía, definitivamente. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartirnos todos estos consejos. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista y antes de finalizar, me gustaría que le contaras al público un poco sobre una reseña, sobre un resumen, sobre una sinopsis de la cual, ¿qué se van a encontrar al abrir tu libro? ¿Qué herramientas y qué contenido van a encontrar al abrir tu libro? Claro que sí, con mucho gusto, Jessica. En mi libro encontrarán estrategias y técnicas prácticas para liberarte de ese miedo escénico. Durante el primer capítulo ya les estoy hablando de las buenas estrategias que debemos de seguir para eliminar. No lo vas a eliminar definitivamente, pero sí liberarte justamente cuando ya estés frente al público. Recordemos que estar frente al público es precisamente lo que nos va a dar libertad para hacerlo de una manera más tranquila. Y con estas estrategias que yo te ofrezco en mi libro, sé que lo vas a lograr. Te invito a que tengas un ejemplar. Se encuentra disponible en Amazon
Así es que ahí lo puedes encontrar. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra tercera feria virtual del libro. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que en este momento están pasando por esta situación, que sienten miedos, que sienten bloqueos, que sienten seguridad al hablar en público? ¿Cuál, qué le dirías tú o cuál crees que es ese primer paso para iniciar a romper todas estas creencias limitantes? Definitivamente, si hoy sientes miedo o inseguridad, no esperes a que desaparezca. Da el paso con todo y miedo. Te lo digo yo, que ya pasé por ahí. Hoy te entrego mis herramientas y no tardes los años que yo tardé en precisamente eliminar. Te entrego todo mi aprendizaje. Da el paso con todo y miedo. Cada vez que hables, creces un poco más. Y con el tiempo, lo que hoy te limita se convierte en una de tus mayores fortalezas. Definitivamente, ahí empieza tu verdadera transformación. Un gran consejo. Muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros en la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Agradecemos también profundamente a César Salvatierra y a Alan Morales por abrir espacios como estos que nos educan tanto, que nos nutren tanto. Muchísimas gracias también a ustedes por vernos y escucharnos en este momento. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Mi eterno agradecimiento siempre. El próximo año nos vemos por allá en Bogotá, Colombia. Así va a Gracias. ser. Sigan entonces conectados con nosotros para muchas más transmisiones y mucha más información. Nos vemos.